Hola, ¿qué tal? Buen día. A nombre de Universidad IEU, su servidor, Mauricio Salvador Ramírez Sandoval, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, estaremos presentando el día de hoy el tema de motores de inducción, los principios, el funcionamiento y las aplicaciones. Vamos a dar unos minutos de espera para ver si tenemos a alguien en línea, alguien que se conecte a la transmisión. Y en unos 3 minutitos, 3 minutitos vamos a comenzar. Bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con esta exposición de los motores de inducción. Al parecer no tenemos ninguna conexión todavía. Esperamos que haya alguien que llegue durante durante la transmisión. Bien, pues presentamos el temario de lo que vamos a exponer el día de hoy. Como una breve introducción, ahorita vamos con una introducción un poquito más extensa.
En esta presentación abordamos de forma integral los fundamentos teóricos, el análisis matemático y las aplicaciones prácticas de los motores de inducción en la ingeniería eléctrica industrial. Como el contenido, tenemos la importancia industrial de los motores de inducción, componentes principales, el estator, el rotor y elementos auxiliares, principio de operación del campo magnético giratorio trifásico, generación del torque electromagnético, circuito equivalente y modelo eléctrico, curva característica par velocidad, métodos de arranque y comparación técnica, motores monofásicos y especificaciones de placa, criterios de selección e integración con sistemas modernos, y la última que sería la conclusión y la relación de la eléctrico-mecánica. Bien, pues aquí como objetivo no solo tenemos a entender cómo funcionan, sino pues comprender cómo se relacionan las variables eléctricas con el desempeño mecánico real que ofrecen estos motores. Sí. Bien, aquí tenemos otra breve introducción sobre los motores de inducción en la industria moderna. Bien, pues el motor de inducción fue inventado por Nikola Tesla en 1887 y representa uno de los dispositivos mecánicos más importantes de la historia industrial. Su capacidad para convertir energía eléctrica en energía mecánica de forma eficiente, robusta y económica lo ha posicionado como el motor más utilizado a nivel mundial. Desde bombas, ventiladores hasta grúas y sistemas de transporte, los motores de inducción constituyen el corazón de la automatización industrial. Comprenden su principio de funcionamiento, características eléctricas y criterios de selección. Es fundamental para cualquier ingeniero eléctrico o mecatrónico. Aquí tenemos que el 90% de motores en la industria son de este tipo. El porcentaje aproximado de uso de motores de inducción en aplicaciones industriales es del 90%. 70% del consumo eléctrico es la proporción estimada del consumo eléctrico atribuible a motores industriales. Y pues aquí tenemos el año de la invención de este motor por Nikola Tesla. Bien, vamos a ver pues la importancia de los motores de inducción en la industria moderna. Representa el consumo industrial, representa el 70% del consumo eléctrico industrial mundial, siendo el motor más utilizado. Las aplicaciones claves son bombas centrífugas, compresores, sistemas HVAC, bandas, transportadoras y elevadores industriales. Tienen bajo mantenimiento, tienen una construcción robusta, sin escobillas ni colector, minimizando intervenciones y costos operativos, y tienen una alta eficiencia, superior al 90%, en rangos de potencia media, alta y con bajo costo relativo de adquisición. Bien, vamos a ver. Aquí el motor de inducción trifásico, sección transversal. Aquí observamos el estator, el rotor y el entrehierro. El entrehierro. El estator contiene devanados trifásicos distribuidos especialmente a 120 grados eléctricos. Cuando circula corriente alterna trifásica, estos devanados generan un campo magnético giratorio. El rotor tipo jaula de ardilla está formado por barras conductoras cortocircuitadas en los extremos mediante anillos. El entrehierro, que suele ser de 0.5 a 2 milímetros, es crítico porque permite el acoplamiento magnético sin contacto mecánico. Un entrehierro excesivo conduce flujo y disminuye el torque. Bien, pues también
Tenemos aquí que los motores tienen que tener con un sistema de ventilación forzada o natural, ya que si se calientan de más, se pueden quemar los recubrimientos de los cables de las bobinas y generar un corto y la, y la pérdida del motor. Y tenemos aquí el principio de operación y las ecuaciones fundamentales. Cuando se aplica tensión trifásica, las corrientes están desfasadas 120 grados entre sí, así como ya lo nombramos ahorita. Esto produce un campo magnético resultante que gira a una velocidad llamada velocidad síncrona. Aquí vemos la ecuación de la velocidad síncrona, donde F es la frecuencia entre hertz, P es el número de polos. Por ejemplo, en un sistema de 60 Hz con 4 polos, serían 1800 revoluciones por minuto. El rotor gira ligeramente por debajo de esta velocidad. La diferencia relativa se llama deslizamiento. Si el rotor gira a 1750 revoluciones por minuto, es decir, 2.7%, este pequeño deslizamiento es necesario porque sin él no se induciría corriente en el rotor. Esto significa que la frecuencia de la corriente en el rotor depende del deslizamiento. Bien, pues aquí tenemos distintas fórmulas: la velocidad síncrona, el deslizamiento y la frecuencia rotórica. Vamos a continuar. Hasta el momento no ha llegado nadie. No tenemos nadie en la transmisión. Vamos a continuar. Generación del torque electromagnético por inducción. Campo giratorio, corta rotor. El campo magnético giratorio del estator corta las barras conductoras del rotor, variando el flujo magnético que las atraviesa. La inducción de corriente, Faraday, según la ley de Faraday, es la variación del flujo induce una fuerza electromotriz en las barras del rotor, generando corriente si hay circuito cerrado. Tenemos la interacción electromagnética. La corriente inducida en el rotor circula por las barras conductoras inmersas en el campo magnético del estator. La fuerza de Lorentz. Cada conductor con corriente experimenta una fuerza perpendicular al campo magnético y a la corriente. Y tenemos el torque resultante. La suma vectorial de las fuerzas en todas las barras genera el torque electromagnético. Y aquí tenemos la fórmula. Bien. Tenemos el comportamiento eléctrico del rotor bajo carga. En el arranque, el deslizamiento es cercano a 1. Por ello, la corriente puede alcanzar entre 6 y 8 veces lo nominal. Esto representa un esfuerzo importante para la red eléctrica. Cuando aumenta la carga mecánica, la velocidad disminuye ligeramente. El deslizamiento aumenta, se incrementa la corriente rotórica, aumenta el torque. El motor se autorregula dentro de límites estables. El factor de potencia es bajo en vacío porque predomina la corriente magnetizante, pero mejora cuando el motor trabaja con carga. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Vamos a avanzar. Tenemos circuito equivalente por fase, modelo tipo transformador. El motor de inducción se modela como un transformador con secundario rotativo. El estator equivale al primario y el rotor al secundario. La resistencia del rotor R2 sobre S varía con el deslizamiento representado tanto por pérdidas óhmicas R2 como potencia mecánica convertida, y tenemos aquí una expresión. Los parámetros del estator son R1, resistencia del devanado estatórico,
o X1, reactancia de dispersión del estator. Rama de magnetización. XM es igual a reactancia magnetizante, camino del flujo mutuo, y RC son las pérdidas en el núcleo. Parámetros del rotor referido, R2 tilde, resistencia del rotor referida al estator, y X2 tilde, reactancia de dispersión rotórica referida. Y S vemos que es deslizamiento. Aquí tenemos una curva característica par velocidad. Esta gráfica muestra la relación entre torque y velocidad y se identifican el par de arranque, par máximo o par de ruptura, zona nominal de operación, zona inestable. El punto de operación real se encuentra en la intersección entre la curva del motor y la curva de la carga. Por ejemplo, en bombas centrífugas, el torque requerido aumenta con el cuadrado de la velocidad. Esto explica por qué el análisis de esta curva es esencial en la selección. Vemos aquí los métodos de arranque, la reducción de corriente y control del par. Tenemos distintos métodos: la reducción de corriente, reducción de par, el costo y la aplicación. Tenemos un método directo, 0% de reducción de corriente, 0% de reducción de par, costo muy bajo y sin restricciones. Es inferior a 5 HP sin restricciones. Estrella o triángulo, 67% de reducción de corriente, 67% reducción par, costo bajo y es de carga ligera, inferior a 30 HP. Autotransformador, 40 a 70% de reducción de corriente, 40 a 70% de reducción de par, costo medio, carga media y flexibilidad. Resistencias estatóricas, 50 al 70% de reducción de corriente, 50 al 70% de reducción de par, costo medio y aplicaciones específicas. Variador de frecuencia, 100% de reducción de corriente, tienes el control total de la reducción de par, es un costo alto y es de control de velocidad y eficiencia. El método estrella-triángulo reduce un voltaje a 58%, que sería por la raíz de 3, durante el arranque, limitado a corriente y par al 33% del valor directo. Es económico, pero requiere que el motor tenga 6 terminales accesibles y que la carga permita arranque con par reducido. Vamos aquí otra diapositiva del motor monofásico y los conceptos clave. El principio monofásico: una sola fase no genera campo giratorio, sino pulsante. Se requiere crear un desfase artificial entre dos devanados, principal y auxiliar, para generar componente giratoria y producir par de arranque. Tipos principales: fase partida, resistencia diferente, capacitor de arranque, máximo par inicial, capacitor permanente, mejor factor de potencia, polo sombreado, construcción simple bajo par. Comparación con trifásico: menor eficiencia, 70-85%, menor factor de potencia, 0.6 o 0.8, par de arranque limitado, 50 a 150 Tn, pero útiles en potencias pequeñas, a menos de 3 HP, donde no hay alimentación trifásica disponible. Vemos aquí las fichas técnicas del motor, los parámetros eléctricos, las características mecánicas, protección y aislamiento y el tipo de carcasa. Como parámetros eléctricos tenemos la potencia nominal, kilowatts o HP, voltaje monofásico o trifásico, corriente nominal por fase, frecuencia 50 o 60 Hz, factor de potencia nominal a plena carga. Características mecánicas: velocidad nominal en revoluciones por minuto, tipo de montaje V3, V5, V14, etc.
Tipo de servicio S1 continuo, S2 a S10 intermitente. Factor de servicio, capacidad de sobrecarga continua permitida. Protección y aislamiento. Clase de aislamiento tipo B. 130 grados centígrados o 155 grados centígrados. F 155 grados centígrados, H 180 grados centígrados, grado de protección IP, IP54, polvo, salpicaduras, y IP55 a chorro y IP56 ya es marino. Tipo de carcasa, ODP, Open Drape Proof, ventilación natural abierta, TEFC, cerrado con ventilador externo, y TENV, cerrado sin ventilador. Y tenemos los criterios para la selección técnica del motor adecuado. Es importante seleccionar un motor adecuado cada vez que necesitamos un motor para alguno de los proyectos. Y pues tenemos que considerar estos distintos aspectos. ¿Cuál es el análisis de carga? ¿Qué tipo de carga será? ¿Será constante, variable, cíclica, curva, par velocidad requerida, inercia del sistema, el ciclo de trabajo y arranques por hora? Condiciones de arranque, vacío con carga, alto, torque inicial. Ambiente operativo, temperatura ambiente y altitud sobre nivel del mar. Humedad y presencia de agentes corrosivos, nivel de polvo y suciedad, exposición a intemperie o condiciones especiales. Eficiencia y control. Clase de eficiencia, IE2, IE3, IE4 según la regulación. Compatibilidad con variador de frecuencia si se requiere. Corriente de arranque permitida por alimentación. Costo de ciclo de vida contra inversión inicial. Caso práctico. Para una bomba centrífuga de 15 kilowatts y 1460 revoluciones por minuto, operación continua S1, se selecciona el motor IE3 IP55 clase F con arranque estrella triángulo, considerando carga cuadrática y ambiente industrial estándar. Control moderno con variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia ajustan frecuencia y voltaje aplicados al motor, controlando la velocidad desde 0 hasta 120% nominal con precisión del 0.01%. Mantienen relación constante preservando el flujo magnético, evitando saturación o debilitamiento del campo. Ahorro energético del 20 al 50% en cargas variables. Arranque suave, sin picos de corriente. Integración industrial 4.0, Modbus, Profinet y Ethercat. La integración con PLCs permite control complejo, arranque secuencial, protección avanzada, monitoreo de variables eléctricas en tiempo real y mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones, temperatura y corriente. Bueno, ya creo que ya casi terminamos. Llevamos unos cuantos minutos y no se ha conectado nadie. Conclusiones técnicas. Integración del conocimiento eléctrico-mecánico. ¿Por qué es fundamental comprenderlos en ingeniería? Porque podemos hacer una selección correcta, evitamos subdimensionamiento, fallas o sobredimensionamiento, desperdicio económico. Análisis de fallas. Interpretamos síntomas eléctricos como corriente, factor de potencia para diagnosticar problemas mecánicos. Optimización de energía. Identificamos oportunidades de ahorro mediante el control de velocidad o reemplazo de motores de alta eficiencia. Confiabilidad. Prolongar vida útil mediante correcta aplicación, protección térmica y condiciones operativas adecuadas. Relación fundamental entre lo eléctrico y lo mecánico. Frecuencia eléctrica. Hertz a velocidad mecánica. Revoluciones por minuto. Deslizamiento a torque. Mayor carga implica mayor corriente rotórica y mayor par electromagnético, corriente estatórica, esfuerzo mecánico y impedancia de circuito a eficiencia. Bien, pues ya terminamos. Terminamos con esta presentación. Tenemos aquí un espacio designado para preguntas y respuestas, para si se llegaba a conectar a alguien y tuviera alguna duda o alguna aportación acerca de nuestra presentación.
pero al parecer no tuvimos ninguna participación. Esperemos que más adelante vean esta transmisión y cualquier duda, pues estamos al pendiente. No queda nada más que agradecer a las personas que lleguen a visualizar esta presentación. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.